Bienvenidos y bienvenidas, maestros, maestras y a toda la audiencia que nos acompaña esta tarde a un nuevo conversatorio del FONDEP. Hoy en Lima hay un calorcito, ha salido el sol, así que estamos extrañamente contentos. Y bueno, bienvenidos también a todos los maestros en las distintas regiones de nuestro país. En las regiones frías nos transportamos a Cusco, a Puno, a ese frío del sur, pero que también es muy caluroso, con un sol radiante. Nos va al norte, ¿no es cierto?, a la selva, en fin, a todas las regiones que nos acompañan esta tarde. Bienvenidos a un nuevo conversatorio del FONDEP. Este es un conversatorio que es parte de un impulso que ha ido tomando la estrategia Red de Docentes Innovadores, que es un aporte desde el sector a través de FONDEP y que nos ha permitido dialogar con la comunidad docente del país durante más o menos 2 meses ya, sobre temas claves que en esta coyuntura de emergencia sanitaria como la que vivimos tiene en nuestro país sus propios efectos. La situación actual, bueno, ha desnudado múltiples brechas, no solo económicas y tecnológicas, sino también de capital cultural, social, que es importante considerar y que nos compromete aún más a hacer lo posible y a veces incluso lo imposible para que niños, niñas y adolescentes continúen ejerciendo su derecho a la educación. Durante este tiempo, en el FONDEP hemos ido recogiendo diversos aprendizajes de vivencias, estrategias e iniciativas de muchos maestros y maestras en el Perú que cada vez son más importantes visibilizar. Vemos con mucho gusto que se están recogiendo muchas experiencias desde distintos espacios de la sociedad civil. Y bueno, desde el Estado creo que es importante agregar valor a la ya amplia experiencia que tiene el FONDEP para, para retroalimentar también e identificar algunos hallazgos y conocimientos de la comunidad educativa que pueda incluso retroalimentar y aportar al sistema y al sector. Entonces, de esta manera hemos podido desarrollar a lo largo de estos 2 meses 3 foros de docentes. En el primero abordamos las oportunidades del uso de la tecnología y de esa manera hemos podido identificar que el tratamiento pedagógico es el que concentra el mayor esfuerzo, incluso antes que la conexión, ¿no? Y que es necesario que estos recursos tecnológicos se adapten a la realidad de la escuela y del territorio. En el segundo foro abordamos las nuevas prácticas pedagógicas, donde se puso en relieve con mucha potencia la importancia de conectar con los intereses de los estudiantes desde el aprendizaje por proyectos, ¿no? Y eso se logra, lo dicen los mismos docentes, motivando la autonomía y el pensamiento crítico y creativo, teniendo al escenario familiar y comunitario como el principal movilizador de aprendizajes pertinentes y diversos. De esa manera, entramos a este tercer foro en el que estamos honrados de contar con expertos en política educativa y educación intercultural, con muchos años de experiencia, ¿no? Con quienes podemos nutrir apuestas y prácticas. Yo soy Nadia Juárez, soy coordinadora en el FONDEP. Estoy encantada de estar nuevamente con ustedes y de iniciar esta conversa con Martín Vegas y Elena Burga, que nos acompañan el día de hoy. Recuerden que estamos transmitiendo vía Facebook Live del FONDEP y esperamos aquí sus preguntas, sus aportes, sus ideas sobre estos temas que vamos a discutir, como para entrar un poquito en contexto y reconocer algunas cifras. Según el Ministerio de Educación, a través de la Dirección General de Educación Básica Alternativa, Intercultural y Bilingüe,
El Perú tiene actualmente 26.862 instituciones de educación intercultural bilingüe, llamadas EIB, donde estudian 1.239.000 y más niños, niñas, adolescentes y jóvenes que hablan una de las 48 lenguas originarias que registra nuestro país. Miren qué hermosos que somos. Asimismo, el Minedu atiende a más de casi 12.000, 11.873 escuelas de EIB en nivel inicial, un monto parecido, más de 11.000 en primaria y más de 3.000 en secundaria. Entonces, esto nos lleva a la pregunta clave: ¿qué es lo que ha ido pasando con estas escuelas, con estos docentes, con estos estudiantes en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de cuarentena, de aislamiento y de obligados todos a una educación a distancia? ¿Qué oportunidades y qué dificultades también registramos en nuestro país? Para conversar sobre estos temas voy a presentar a Martín Vegas y a Elena. Martín es abogado y docente, es especialista en políticas educativas, es actualmente coordinador del programa UNESCO Horizontes de secundaria rural e integrante del Consejo Nacional de Educación. Él ha sido viceministro de Gestión Pedagógica en el Minedu. Además, ha sido secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Educación y asesor de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología del Congreso de la República. Fue director de Foro Educativo y fundador de EduGestores. Gracias, Martín, por aceptar nuestra invitación y compartir con nosotros esta tarde. Voy a presentar también a María Elena Burga, con una trayectoria bastante amplia, de manera resumida, intentando contar esta trayectoria. Y es educadora, ex viceministra de Interculturalidad del Ministerio de Cultura, y ha sido directora desde el 2011 al 2018 de la Dirección General de Educación Intercultural Bilingüe, Rural y Alternativa del Ministerio de Educación. Ha sido consultora de UNICEF en temas de EIB y oficial de educación de IBIS. Ella tiene estudios de maestría en antropología y una especialización en estudios amazónicos. Bienvenida también, Elena. Ahora sí, yo me silencio para poderles escuchar. Vamos a empezar con Martín. Vamos a entrar de lleno a esta primera ronda intentando conversar, reflexionar sobre cuáles serían los retos y desafíos de la educación intercultural diversa y pertinente en nuestro país. Y empezamos con Martín, ¿sí? La idea es contar un poco aquí la valoración de la importancia de la valoración de la diversidad cultural y qué oportunidades encontramos en el contexto actual para relevar metas educativas interculturales y de la educación rural en nuestro país. ¿Qué aportes encontramos desde la diversidad? Martín, te dejamos, te escuchamos. Muchas gracias, Nadia. Muy buenas tardes, maestras, maestros, y gracias por darme esta oportunidad de dialogar con ustedes y con Elena Burga, una educadora, una persona, una autoridad a quien admiro mucho y de quien también he aprendido bastante. Adelante. Muy bien. Entonces, estábamos señalando cómo un primer reto es identificar en la dinámica que hoy puede estar viviendo una familia y una comunidad, vivencias desde lúdicas hasta las más dolorosas que hoy se pueden estar viviendo y cómo ellas se enfrentan desde una perspectiva sociocultural. Y de repente uno encuentra entonces que la abuelita, que hay que cuidarla, puede darnos una sabiduría respecto a cómo se vive una enfermedad y puede incluso contarnos cómo fue hace 40 años algunas otras situaciones, porque hemos vivido situaciones muy duras, ¿no? Y la resiliencia, esa capacidad de enfrentar, tiene que ver con una fuerza que nace de una comunidad o de una familia. Entonces, ese es un reto, por ejemplo, para poder enganchar. Y eso implica que antes de preocuparnos, o además de preocuparnos con que el chico logre conectarse con la radio para escuchar su programa, preguntarle a él, ¿no? ¿Cómo está viviendo? De repente que haga un diario de lo que está viviendo.
y esa es una muy buena base para el trabajo, ¿no? Para eso no necesito internet, es decir, estamos viendo cómo hay profesores que buscan comunicarse en zonas muy alejadas, le dejan un tipo de actividad en un lugar y de ahí viene alguien de la comunidad, la recoge, la lleva a la familia y se hace un ida y vuelta. Esto, sin embargo, sí nos obliga a no pensar en sesiones de clase diarias, ¿no? Y a reproducir el aula, porque eso no va a funcionar. Es mejor priorizar y decir cada 2 semanas un aspecto, unas competencias vinculadas a un tema transversal, podríamos llamar para hablar del currículo, nos puede llevar a algo que le quede como aprendizaje y como huella profunda. Otros elementos muy importantes que estamos viendo en zonas rurales, por ejemplo, tiene que ver con el reto económico. La dinámica, digamos, en muchas zonas rurales ha sido ya la de vender para el mercado. Entonces son dinámicas rurales, sobre todo, bueno, la Amazonía luego tal vez Elena va a entrar un poquito más, pero digamos en otro tipo de zonas rurales se produce un producto para vender en el mercado. Hoy día no hay dónde venderlo o no hay un camino para llegar a eso y ya no tienen necesariamente cómo alimentarse las familias o una alimentación balanceada porque esa experiencia previa que había de agricultura familiar ya se dejó para entrar al mercado. Entonces, recuperar y valorar una estrategia que está vinculada en el currículo a las áreas de repente de educación para el trabajo, pero desde ahí tiene que ver con el conjunto de áreas, es fundamental, porque lo primero que un estudio del Instituto de Estudios Peruanos ha mostrado hace relativamente poco es que 90% de las familias rurales están comiendo menos de lo que siempre se han alimentado. O sea, hay un problema grave. 70% en zona urbana, o sea que tampoco ese reto alimentario, entonces, que lo estoy contando desde la experiencia que estamos viviendo en zonas rurales, y cómo hacer una alimentación balanceada. ¿Y qué es una alimentación balanceada? Y eso que implica en términos de caloría y en términos de defensas para una enfermedad, etcétera, no sabe, sin lugar a dudas, por ejemplo, otro gran campo que requiere de una pertinencia, de una estrategia de pertinencia, ¿no? Y esto también es totalmente válido para el mundo urbano. También se está pasando mal en zonas urbanas y tenemos que ver desde dónde poder recuperar este tipo de estrategias. Entonces, hay una dinámica de la convivencia familiar que nos abre una ruta, hay una dinámica, por ejemplo, de retos económicos, ¿no? Y también una que estamos empezando y que se las comparto en esos colegios de Horizontes tiene que ver con, nosotros trabajamos en las secundarias en lo que es el proyecto de vida de las personas, ¿no? O sea, que los estudiantes desarrollen habilidades, capacidades para un proyecto de vida vinculados a su comunidad. Muy bien. Y vamos a introducir en esa lógica todo lo que está relacionado con el tema de héroes y heroínas, que hoy lo hemos visto primero con los médicos, pero podemos ver con los profesores, podemos ver con mucha gente que está dando de sí en este momento, como hay los que están abusando. Por ejemplo, trabajar desde la historia, ¿qué es un héroe? ¿Qué es una heroína? Son héroes individuales, son héroes colectivos, como en una comunidad en este momento, en épocas previas, se ha respondido como, y en tu proyecto de vida, entonces, ¿qué implica dar de ti? ¿No? Entonces, nos ha parecido un aspecto bien pertinente. Y en ese sentido, estamos llegando a la mitad del año escolar, ¿no? Y yo creo que la estrategia educativa, tanto desde el Ministerio de Educación como desde la experiencia de los docentes, está madurando. O sea, desde un estrés y una angustia terrible que se ha vivido y que probablemente eso va a existir, pero ya empezamos a poder entender, sí sería muy importante que para un segundo semestre fijemos estos aspectos vinculados a las lógicas culturales, económicas, sociales, de qué queremos dejar de huella en este año, qué huella queremos que ellos finalmente construyan, porque no es algo que nosotros les vamos a dar en sí, ¿no? Y como les decía, tenemos retos bien concretos desde la alimentación, la situación económica, la convivencia,
y hasta, no sé, las situaciones más trascendentes que tienen que ver con enfermarse, con salir de una enfermedad, como fallecer, también son aspectos en los cuales creo yo podemos tener estas rutas, como he visto que muchos de los que aquí participan ya están desarrollando. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias. Mientras aprovechamos que Elena nos converse también, tal vez puedes chequear el internet para asegurarnos que no haya cortes. Okay, pero te hemos escuchado muy bien, varias ideas efectivamente. Y recordemos que además estos temas son parte de objetivos de desarrollo sostenible. Asegurar la diversidad cultural, una cultura de paz y no violencia, de derechos humanos, desde esa amplitud y además las oportunidades que ya nos has comentado en el territorio y en la comunidad y en la familia, que son escenarios ahora protagónicos de una riqueza importante que tenemos que considerar. Vamos a entrar ahora a escuchar a Elena Burga. Ella nos va a contar también desde considerando, más bien uno de los enfoques transversales del Currículo Nacional de Educación es justamente el enfoque intercultural que se incorpora dentro de la competencia 16, donde el estudiante convive y participa democráticamente, relacionándose con los demás, respetando los derechos humanos, reconociendo la ley como garantía de libertad y justicia, valorando la diversidad y relacionándose interculturalmente con las personas de diferentes culturas. Este es un reto enorme y creo que somos uno de los países con el mayor capital cultural para poder desarrollar un desafío como ese. Entonces, Elena, te pedimos que nos cuentes un poco qué oportunidades encontramos en esta coyuntura, pese a todas estas brechas, pese a todo esto, estas dificultades que peruanos y peruanas, profesores y profesoras están empujando para poder impulsar y asegurar el aprendizaje de los estudiantes, especialmente en comunidades rurales e indígenas, ¿no? Entonces, te escuchamos, Elena. Adelante. Muy bien. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos, maestras, maestros, a Martín, a ti, Nadja y todos los que nos escuchan. La verdad, un gusto poder comunicarnos, un placer estar, poder contar con maestros, ¿no? Estar comunicándonos con los maestros a través de estos medios. Yo quisiera empezar efectivamente comentando que el enfoque intercultural es un enfoque transversal del currículo y eso significa que es para todos, ¿no? No es solamente un enfoque que corresponde a la educación intercultural bilingüe, a la educación en las zonas rurales de nuestro país, sino que ya desde hace muchos años, es más, desde la Ley General de Educación, la interculturalidad es un principio rector de la educación peruana, del sistema educativo. Y llevamos en realidad muchos años señalando que toda la educación en el país tiene que ser intercultural. Por supuesto que hay una necesidad enorme que está siendo atendida cada vez más, que es el brindar una educación pertinente, de calidad, una educación intercultural y bilingüe a los niños, niñas, adolescentes de pueblos indígenas, de pueblos originarios de nuestro país, que están en ámbitos rurales, pero también están en ámbitos urbanos, que es otro desafío enorme. Pero además de eso, tenemos la responsabilidad de garantizar que este enfoque intercultural se dé en todos los niveles, modalidades del sistema educativo, en ámbito urbano, rural, y que en todos los colegios y escuelas del Perú en realidad se trabaje y se forme a nuestros estudiantes con esta mirada de la diversidad, ¿no? Y ahí quería señalar un poquito que no es solo esa mirada de valoración de la diversidad, ese es un aspecto que debemos trabajar, valorar la diversidad del Perú, creo que en eso hemos avanzado. Hoy en día muchísimos estudiantes y personas adultas
te dicen, sí, que qué lindo es el Perú, que es tan diverso, nos encanta que tengamos 48 lenguas, nos sorprendemos de nuestras hermosas danzas y de nuestra comida y en general de muchos aspectos de la cultura. Pero no es solo eso, ¿no? Creo que en este momento la pandemia y toda esta situación de crisis que vivimos también nos ha demostrado que esta diversidad no solamente, además de ser una riqueza enorme en nuestro país, sin embargo, las personas que forman parte de estos pueblos, de esta gran diversidad, de estos 55 pueblos indígenas que tenemos en nuestro país y que hablan estas 48 lenguas, suelen ser las personas, y también la población afroperuana, que es el 4% de nuestro país, suelen ser las personas históricamente excluidas, y esta pandemia nos ha demostrado esas grandes brechas, esa enorme desigualdad, ¿no? Ya Martín nos comentaba, Aprendo en Casa es una estrategia que el Ministerio de Educación ha logrado, y la verdad que con mucho esfuerzo y en un tiempo récord, instalar y cubrir un vacío enorme, pues no teníamos como país una estrategia de educación a distancia en marcha, creo que no lo tenía casi nadie, casi ningún país, pero bueno, se ha logrado cubrir, pero todos sabemos que eso no está llegando a todos, no está llegando a las zonas rurales, la conectividad en nuestro país ni siquiera llega a todas las zonas urbanas, ¿no? La conectividad con internet, pero, y mucho menos a las zonas rurales, ¿no? Sin embargo, creo, para terminar de redondear esta idea de la interculturalidad para todos, creo que igual el Aprendo en Casa es una gran oportunidad para llegar a muchísimos hogares, porque los niños y niñas y los adolescentes inclusive están viendo en la televisión, están recibiendo estas clases, a veces con varios miembros de la familia, a veces aprendiendo además estudiantes, chicos de varios grados, mirando clases de los de quinto de secundaria o de los de tercero, ¿no? Entonces hay una cosa diferente que deberíamos poder aprovechar mucho más también en cómo se está dando esto. Y una cosa que yo quería resaltar por lo potente que puede ser incluso para trabajar interculturalidad en las zonas urbanas, para llegar con este enfoque intercultural a todo el sistema educativo, digamos, a las zonas donde no se suele trabajar la interculturalidad, es Aprendo en Casa con la televisión, ¿no? Han habido dos clases, dos sesiones que se han dado, una sobre los castellanos del Perú, que ha despertado muchísima polémica también, pero que ha logrado muchos aprendizajes, ¿no? Es impresionante cómo una temática así puesta en televisión nacional puede desplegarte un conjunto de debates en las familias, y bueno, eso ha trascendido a todo nivel, a nivel político también, pero si miramos a los estudiantes es una gran oportunidad para debatir temas de discriminación, construir ciudadanía, mirar justamente las desigualdades, las brechas que hay en nuestro país, como un tema como la lengua, el cómo hablas tu propio idioma, y cómo el castellano es la segunda lengua de muchos peruanos, ¿no? Y peruanas y de muchos niños y niñas, puede ser motivo de discriminación. Y ha habido otro que también tiene que ver con las lenguas originarias del Perú, que también ha sido un programa sumamente interesante, que si aprovecháramos, si los maestros y las maestras los aprovecháramos, podríamos sacar muchísimos aprendizajes, podríamos a partir de eso investigar tanto sobre los pueblos originarios, sobre la diversidad que tenemos en el Perú, pero también sobre las brechas, sobre las desigualdades, sobre cómo debemos mejorar como país, y cómo no podemos seguir siendo un país con tanta desigualdad, ¿no? En ese momento las personas que ven más afectados su salud, personas que están muriendo mucho más y que están sufriendo los efectos terribles de la pandemia a nivel de la salud y a nivel económico, es gente que viene justamente de estos sectores históricamente desfavorecidos, históricamente
no atendidos, ¿no? A pesar de provenir justamente muchos de ellos de poblaciones, algunos están en zonas urbanas, migrantes, que provienen de estos pueblos de los cuales decimos sentirnos orgullosos, pero que en la vida práctica y en el día a día no siempre son atendidos como corresponde a un país que quiere y que se debería enorgullecer de su diversidad y que debe atender a sus ciudadanos y ciudadanas, a todos por igual, con las mismas oportunidades. Eso es lo que la educación tiene que buscar y eso es lo que creo que también es una oportunidad en esta pandemia. Ahora, yéndonos al tema un poco de las zonas rurales y las zonas indígenas, yo quisiera retomar, y ahí me engancho muy bien con lo que ha dicho Martín Vegas, creo que estamos todos en la misma sintonía, y quisiera retomar algo que planteé en el video que lanzamos hace unas 2 semanas de este foro, y es que creo que los maestros y las maestras tenemos que preguntarnos en este momento es, ¿qué están haciendo nuestros estudiantes ahora, ¿no? ¿Qué están haciendo los niños de inicial, de primaria, de secundaria, en ese momento en sus casas o en sus comunidades donde están, donde viven? ¿Qué creemos? Yo sé que los maestros sabemos cómo están más o menos nuestros alumnos. O sea, nosotros conocemos dónde están nuestros niños, dónde viven, más o menos cómo viven. Si son de comunidades, sabemos cómo son esas comunidades porque ahí hemos estado. Y entonces, y a partir de ese saber, de poder imaginarnos y de conocer qué están haciendo con sus padres, qué están haciendo en la comunidad, empezar a hacer esto que decía Martín, ¿no? Empezar a mirar qué oportunidades de aprendizaje se dan en esas experiencias que están viviendo día a día. Ya Martín nos decía que hay cosas que se están dando, hay dificultades en la salud, ya el virus ha llegado a muchas comunidades, creo que hasta hace 15, 20 días podíamos decir que no había llegado a la mayoría de las comunidades. En este momento, en la Amazonía ha llegado a muchas comunidades, a la mayoría de las comunidades rurales, no solamente indígenas, rurales, mestizas e indígenas. Y en la zona andina está llegando, en la zona de la costa también ha llegado a muchísimas comunidades. Y en la zona andina, lamentablemente, también está llegando, aunque mucho menos, afortunadamente, mucho menos. Pero ¿qué están haciendo nuestros estudiantes en ese contexto? Y a nivel también productivo, ¿no? ¿Y a qué se están dedicando? ¿Están ayudando a sus padres? ¿Están yendo a la chacra? ¿Están yendo al río? ¿Están yendo al pastoreo? ¿Qué están haciendo en este momento? Y es a partir de eso que vemos, que sabemos que están haciendo, empezar a pensar cómo eso lo aprovecho como una oportunidad de aprendizaje. Y creo que hay que justamente cambiar el chip que tenemos todos los maestros en la cabeza. Ya no es, agarro mi currículo, ¿no? Y digo, a ver, estas son las competencias y las capacidades que voy a trabajar este mes, sino al contrario. ¿Qué están haciendo mis estudiantes? ¿Qué problemas están teniendo que responder ahorita en su vida diaria, ellos y sus familias, en sus familias? ¿Qué dificultades tienen? Y a partir de eso que están haciendo y qué están haciendo en el aspecto también productivo, social, a partir de eso ver qué competencias se están movilizando, qué competencias del currículo. No hay nada que los estudiantes estén haciendo que no lo pueda yo vincular, relacionar con las competencias que los estudiantes deben lograr en la escuela, con el currículo. Porque el currículo no es algo que está en el aire y que está... No estamos buscando que los estudiantes aprendan cosas que no les sirven para nada. Y si hay algunas cosas que no les sirven para nada, pues bueno, esas no las vamos a trabajar. Es motivo para ya no mirarlas. Pero yo estoy segura que muchísimas de las competencias que se piden en el currículo justamente se están movilizando, los estudiantes las están movilizando en las actividades, tanto sociales, productivas, en esa búsqueda de responder a los problemas diarios que están teniendo ellos en su vida cotidiana. Y por ahí creo que tenemos que buscar esa manera de aprovechar eso y decir, ok, ahí los estudiantes ya están desarrollando, por ejemplo, todo un conocimiento vinculado
con los tipos de suelo, con la chacra, con lo que van a sembrar, todo un conocimiento vinculado a la salud. Hay cosas que sí están usando de su medicina tradicional y hay cosas que están usando de la medicina occidental para poder protegerse, cómo hacen ese enganche, cómo se está trabajando eso. En fin, diversas oportunidades que se presentan en esta coyuntura y que creo que lo último que debemos pensar es que los alumnos, que los estudiantes no están aprendiendo nada. No, están aprendiendo 1000 cosas y somos nosotros, los maestros y las maestras, el sistema educativo, quien tiene que descubrir y ver la manera en que eso que están aprendiendo, cómo lo ayudamos a canalizar mejor incluso y a potenciar mejor. Por ahora ahí me quedo, hay una segunda ronda que seguimos conversando. Y atentos. Antes de seguir en la segunda ronda, en la que vamos a comentar algunas experiencias que han sido compartidas en estos días a través del foro de la Red de Docentes Innovadores, quería agradecer y saludar a las escuelas que están conectadas con nosotros en Apurímac, Cusco, Ancash, Lima, Catamarca, Amazonas, Piura, Lambayeque, Ayacucho, Cajamarca, La Libertad, Madre de Dios, Arequipa, Tumbes, Callao, Tacna y Puno. Casi todo el país está participando de este diálogo, de esta conversación. Sepan que FONDEP siempre estamos leyendo cada uno de sus comentarios y dando después la retroalimentación y el valor que corresponde. Hay algunas preguntas interesantes también que las retomaremos en la segunda ronda, pero sí me gustaría que podamos en un pantallazo, no sé si estamos listos desde comunicaciones en el FONDEP, avísenme si podemos compartir pantalla. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a mirar juntos algunas iniciativas que los maestros nos han ido compartiendo en estos días. Entre ellas las vamos a comentar, por ejemplo, en San Juan de Miraflores, en la UGEL 1, la iniciativa del programa de tutoría intercultural Creciendo Juntos, que apuestan por el diálogo intercultural basándose en el respeto y reciprocidad entre los estudiantes que provienen de familias afroperuanas, andinas y amazónicas. Recordemos que el Lima es un pequeño espejo de la gran diversidad que tiene nuestro país. Aquí en esta iniciativa se promueven proyectos y actividades de diálogo, recojo y valoración de saberes y prácticas culturales, compartiendo tradiciones entre aulas. Este trabajo colaborativo y de talleres interculturales es una estrategia para valorar la riqueza cultural de las familias como medios para mejorar la convivencia escolar. Qué bonita experiencia. No tenemos el nombre de los autores de la iniciativa, pero esto va a estar luego colgado en nuestra página, en el Facebook del FONDEP, así que podremos conocer y probablemente contactarlos también con los docentes que están desarrollando estas iniciativas. Avanzamos a la siguiente para ver juntos esta otra iniciativa que plantea la virtualidad como un reto de creatividad. Esto es algo que muchos profesores y profesoras en todo el Perú están demostrando una gran capacidad de mirar de manera positiva la coyuntura que estamos viviendo o por lo menos aprovechar las oportunidades que esta nos genera. Aquí se incorporan saberes previos de la familia. Se ha planteado la estrategia 3 en 3, que es grupal y que consiste en desarrollar y aprovechar las habilidades comunicativas colaborativas desde las familias. Entonces aquí se busca fomentar la autonomía, la mejora en los espacios de trabajo, la resolución de problemas de cada contexto, la resolución de casos, utilizando como medios, por ejemplo, la filmación, el dominio de escenario, entre otras cosas. Esta es una experiencia de Puno, de la UGEL MOO, con IMA, perdón, de una institución educativa. ¿Avanzamos? Tenemos, por ejemplo, esta otra que utiliza tecnologías ancestrales, un poco en la lógica tal vez de lo que nos comentaba, incluso inspirada Elena y Martín hace un rato.
Esta es una escuela multigrado en Yungay, en Ancash, y aquí lo que se hace es mucha investigación en familia, recuperando la preparación de alimentos andinos deshidratados, por ejemplo. Se escriben textos instructivos sobre sus indagaciones, las ventajas de deshidratar un alimento, la conservación, entre otras prácticas que son ancestrales y que los niños van recuperando a través de la investigación, ¿no? Preparando algunos alimentos tradicionales como el maíz paramote, la papa seca, el charqui, el tocosh, entre otras, ¿no? La socialización es justamente el impulso para revalorar el aporte cultural de los ancestros. Vamos avanzando. Esta otra iniciativa en Faical, en Morropón, en Piura, utiliza mucho el arte y la expresión para justamente conectar con la valoración de nuestra cultura. Aquí se hace el rescate de la cultura literaria, las costumbres y tradiciones en familia de la comunidad, fomentando la producción de textos escritos y orales, desde prácticas también tradicionales, como las cumananas, las décimas, ¿no? Que son prácticas afroperuanas, cuentos, leyendas, entre otros. Los estudiantes aquí dan a conocer su cultura a través de su dibujo, de pintura, de teatro, de música y de danza. Esta es una experiencia que ha logrado que los estudiantes vayan desarrollando una identidad mediante la que se van sintiendo orgullosos de la cultura en la serranía piurana, nos cuentan en esta iniciativa. Vamos a la siguiente. A ver si estas también nos pueden inspirar para continuar con nuestro diálogo. En esta otra iniciativa se llama Pretextos para leer y escribir textos en quechua y castellano. Está desarrollándose en Apurímac, en la UGEL Andahuaylas, Huancaray, en Santiago Pata. Y justamente se aprovecha el espacio, el escenario de aprendizaje en las familias a partir del calendario comunal, los estudiantes desarrollando actividades para escribir textos, ¿no? Esto se comparte a través de llamadas telefónicas y grupales y se va complementando con el cuaderno de trabajo que han denominado Nahuinchasun para la adquisición de la lectoescritura en quechua chanca, ¿no? Y aquí además hay una propuesta de radial de los maestros en acción para interactuar de esa manera con sus estudiantes. Qué bonito. Felicitaciones a todos estos maestros. No sé si tenemos alguna más. En Apurímac tengo más confianza para aprender con o mediante el quechua. Y esta es una experiencia en Abancay que ha permitido empoderarse del uso del quechua para ganar confianza también en el desarrollo bilingüe de los estudiantes. Avanzamos. Minka Yachaininsik, ¿no? Nuestro aprendizaje colaborativo familiar. Esto ocurre en la UGEL Huaylas, en Pamparomas, en Ancash, en la Escuela Jesús de Nazaret. También es un aprendizaje, se promueve el aprendizaje social y familiar a través de los saberes locales y desde la coyuntura actual están desarrollando ellos sin conectividad, perdón, distribuyendo algunos materiales offline, ¿no? A ver si, no sé si tenemos otra más. El mágico viaje al pasado para recuperar saberes ancestrales y fortalecer la convivencia en Lima Metropolitana. Esta es una experiencia también de promoción de la participación democrática, ¿no? Se hacen talleres cuentacuentos, se promueve el encuentro con autores peruanos, entre otros, y fomentando un museo en el colegio, ¿no? Pero bueno, me imagino que en estos tiempos eso se ha ido adaptando. Muy bien, ahí tenemos algunas experiencias, no sé qué les ha parecido. Vamos a entrar entonces a partir de ahí con esta segunda ronda para poder comentar hacerles partícipe de algunas preguntas que el equipo técnico ha ido recopilando. Vamos a empezar entonces, Martín, contigo.
Yo te aviso si el audio está mal, porque si no nos están reclamando y que te Muy bien. queremos escuchar. Martín, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo podemos aprovechar las experiencias que están viviendo nuestros estudiantes, maestros y familias como oportunidades de aprendizaje? ¿Y qué aportes le dan estos profesores al sistema educativo? ¿Cómo retroalimentan? ¿Cómo el Ministerio de Educación podría también enriquecerse de estos aprendizajes? Martín, adelante. Muy bien. ¿Cuánto tiempo tengo para la respuesta? Tenemos 5 minutos más o menos, sí. Ya, ok. Bueno, voy a responderla en dos planos. Uno en el plano pedagógico, y ahí más bien, más que una respuesta, va a ser nuevas preguntas que surgen al desarrollarse este tipo de experiencias como las que hemos visto, ¿no? Y yo tengo ahí dos que me parecen importantes, ¿no? Una es cómo estas experiencias tan interesantes y tan bien planteadas, ¿no? Y que en realidad ojalá todo el Perú trabajara de esa manera en nuestras instituciones educativas, pero también me decía, a ver, esa experiencia es válida para primaria, pero también lo podría ser para secundaria. Pero ¿cuál sería la diferencia? Es decir, ¿cómo conectamos estas experiencias con la demanda cognitiva a los adolescentes? ¿Cómo nos aseguramos de que de verdad sea retadora, ¿no? Porque a veces la experiencia intercultural se convierte, mejor dicho, y no digo que en estas ocurra, ¿no? Pero sí he visto en algunos casos en una suerte de ritual, ¿no? Valoramos nuestra cultura, pero creo que conforme va creciendo la persona, esa valoración también tiene que ir vinculándose a las competencias del currículo y ahí hay un mapa de progreso, ¿no? No es lo mismo, digamos, trabajar un cuento inicial que en cuarto de secundaria. En ambos lo podemos trabajar, pero hay un reto ahí que creo que es importante tomarlo en cuenta. Y el segundo reto, que entra más a la política país, no solo a la política educativa, es por qué, siendo que va emergiendo esta valoración de la diversidad cultural en un contexto de discriminación, el mensaje final de la educación muchas veces es: eso es algo del pasado, ¿no? Y está bien, valóralo, pero si tú quieres tener éxito, tienes que urbanizarte, tienes que occidentalizarte, tienes que esconder y ocultar aquello que, bueno, de niño lo puedes valorar, pero ahora que eres grande y quieres ir a la universidad, desaparécelo, porque ser rural es ser pobre, ser quechua es ser pobre, ser aguajún es ser pobre, y para no ser pobre tienes que volverte otra cosa de lo que tú eres. Entonces yo creo que hay un tema bien importante, porque probablemente los educadores damos un mensaje de valoración por un lado, pero hay un mensaje muy fuerte que no logra enganchar para decir en realidad que si nuestro país tiene viabilidad, más aún ahora en época de pandemia, es desde los saberes culturales del Perú que tenemos posibilidades de ser alguien en ese concierto mundial. Y eso también es muy importante de mirarlo, y tal vez, como esta es una pandemia global, te ayuda también a mirar cómo, no sé, el cuidado de los bosques amazónicos por los pueblos indígenas es un saber que ojalá lo tuviéramos todos los peruanos y ojalá lo tuviera la humanidad, porque lo que vemos es que nuestra cultura, esa que decimos que es la que valoramos, la occidental, está destruyendo estos bosques. Acá y en Australia y en Francia, en todo el mundo hay incendios. Entonces, creo que hay un reto también de una valoración, pero que también llega a tener una suerte de mirada de política país, ¿no? De que nuestras culturas son aquello que nos hacen ser lo que somos y que no son solo del pasado. Parte del futuro tiene que ver con que ellas en realidad puedan seguirse desplegando, desarrollando y enseñando a todos nosotros, ¿no? Y desde el lado de la política educativa, hoy día hay mucho debate, ¿no? Y seguro las colegas, profesores están, bueno, ¿y cómo va a ser la educación post pandemia? No va a ser igual, ¿no? Y claro, lo primero que ha salido es el derecho de todos a tener conectividad y a tener acceso a recursos digitales. Y eso es fundamental. Pero yo creo que también hay otras cosas igual de importantes que deberían quedar instaladas, o por lo menos deberíamos dar un buen salto hacia adelante para que queden
instaladas. Y una es que la política educativa no es solo del ministerio hacia abajo, hacia la escuela, sino que requerimos en el Perú, y todavía no lo tenemos bien armado, una política de abajo hacia arriba. Y en realidad que estas experiencias efectivamente sean parte de la próxima directiva que dé el Ministerio sobre implementación del currículo, tengan este sustento y no solo sean las evidencias, digamos, de la evaluación de comunicación y matemáticas. Están presentes acá la comunicación, la matemática, los saberes más académicos, pero por delante de eso está la pertinencia cultural. Y yo creo que eso también debiera ser algo que deberíamos buscar aprovechar que quede instalado. Y eso implica lo que hoy llamamos una educación con un enfoque de desarrollo territorial, ¿no? Y está bien, el ministerio provee contenidos, nos da unos parámetros, pero lo que requerimos es fortalecer estos saberes y las comunidades de docentes que los están empezando a desarrollar. Son los precursores, son no sé cuántos, son miles, ¿no es cierto?, los que el FONDEP estamos integrando esta red. Bueno, pero somos todavía el 10% del 500.000 de docentes que tenemos en el Perú. Entonces, nuestro reto es pasar de lo que hoy somos, y estamos aprendiendo a hacerlo con todas las dificultades, y lo extendiendo. Esa es otra forma de hacer la política educativa, que creo que también hoy día es fundamental de hacer, y si se conecta con lo digital, es muy poderoso, porque ahí, cuando nos apropiamos de eso, conforme avance esa ruta, no nos van a detener ni a nosotros ni a los estudiantes, que van a caminar por una ruta vinculada a la autonomía, al espíritu crítico que tú, Nadia, planteabas en la introducción. Esos serían mis comentarios a las preguntas. Muchísimas gracias, Martín. Te hemos escuchado perfecto esta vez y muy, muy emocionados también. Vamos a trasladar también algunas preguntas a Elena. Y probablemente enganchadas a la propuesta y enfoque que ya Martín ha iniciado respecto a qué estrategias de aprendizaje deberíamos desarrollar que responda a las necesidades y aspiraciones de los estudiantes desde la interculturalidad y la diversidad. Y la segunda pregunta es, ¿qué aprendizajes para la interculturalidad son importantes en esta coyuntura? Tal vez podemos profundizar un poquito más de lo que ya nos has ido comentando y ver también tu retroalimentación respecto a las experiencias que hemos ido comentando y mostrando hace un momento. Elenita, adelante. Muy bien, gracias. Bueno, sí, creo que yo quisiera, en esta segunda parte, pensando en los maestros y maestras que nos escuchan y que escuchando también a Martín, me imagino las angustias que tienen muchos profesores por sus evidencias, por demostrar que están haciendo acompañamiento a sus estudiantes, por demostrar que están logrando cosas, ¿no? Están logrando aprendizajes, que ellos están promoviendo aprendizajes en sus estudiantes. Qué difícil, de verdad qué difícil este momento en eso. Y yo quisiera transmitir un poco de calma, de paz, de tranquilidad, porque es difícil para todos. Sabemos que estamos viviendo tiempos impensables, ¿no? Nadie ha estado preparado para esto. Y creo que hay normas. Yo sé que los maestros y los especialistas de la SUGELS a veces exigen, y hay normas, pero también hay normas que nos ayudan y que nos dan sustento a esto que ya también mencionaba Martín, ¿no? De buscar, la educación en esencia finalmente es lograr que los estudiantes desarrollen competencias, y las competencias no es otra cosa que justamente es esa capacidad de responder, de resolver problemas de tu vida diaria, de tu vida cotidiana. Lo que buscamos es que nuestros estudiantes logren superar sus dificultades, y para poder superar esas dificultades ellos requieren de un conjunto de competencias. Entonces, maestros, maestras, lo que tenemos que hacer es justamente eso, o sea, ver cuáles son esos problemas que están viviendo, esas situaciones que se están dando en su vida diaria, y trabajarlas como proyectos educativos que buscan tener un resultado, un producto y resolver un problema, ¿no?
Y creo que por ahí es donde muchos maestros de zonas rurales están apuntando. Para eso, obviamente, hay que echar mano de un conjunto de cosas, los conocimientos propios de la cultura que tienen los estudiantes, el apoyo de la familia. Hoy más que nunca, yo decía en el video que planteamos, que mandamos hace unas semanas, que tenemos que aliarnos con la familia, con los abuelitos, las abuelitas, las mamás, los papás, que son quienes están a cargo y quienes tradicionalmente han enseñado a los niños. En las zonas indígenas, en las zonas rurales, siempre han sido ellos quienes han enseñado a los niños y a veces hemos despreciado ese conocimiento. Hoy en día el maestro, yo creo que nuestros maestros tienen la capacidad para darse cuenta que mucho de ese conocimiento, ahí está implícito un montón de conocimiento científico, académico, un montón de competencias, de capacidades, de habilidades, un conjunto de cosas que se están desarrollando. Y la cosa es explicitarlas, ¿no? Como maestros, inclusive yo diría que en este esfuerzo que están haciendo para comunicarse con las familias y con los estudiantes, ayudar a esa cuestión metacognitiva de hacer evidente hasta para los chicos, por ejemplo, en secundaria y tal vez con los grados superiores de primaria, hacer para ellos evidente que ahí donde están haciendo estas actividades productivas que están desarrollando, qué tipo de competencias, de habilidades, de capacidades se están desarrollando y qué conocimientos se están generando, ya es un aprendizaje para ellos, ¿no? O sea, que los estudiantes sean conscientes de eso, que los maestros sean conscientes de eso y que esto además se pueda incluso orientar mejor, ¿no? Lo hacen con sus familias, pero el maestro, si puede comunicarse y hace este seguimiento, puede dar orientaciones de cómo apuntalar mejor ciertas cosas, de cómo trabajar mejor esto, cómo eso se complementa con lo que tienen en sus cuadernos de trabajo. Sabemos que el Ministerio de Educación, en el caso de las zonas rurales, se ha hecho el esfuerzo de repartir los materiales. No sé qué tanto las familias ya tienen los materiales en sus hogares. Sé que en muchos lugares sí los tienen, los niños, las niñas tienen sus cuadernos de trabajo, que es un complemento, ¿no? Que es lo que te ayuda a complementar aquello que estás aprendiendo en tus actividades productivas, en estas experiencias de aprendizaje, luego las complementas con el cuaderno de trabajo. Entonces, hay un conjunto de cosas que los maestros... Ahora, una cosa que sí les quiero decir a los maestros y maestras es que no tenemos recetas, o sea, las estamos construyendo. No esperemos que ni siquiera el Ministerio de Educación nos diga A, B, C, qué es lo que tienes que hacer. En realidad, sabemos qué queremos que los estudiantes logren, qué competencias queremos que lo logren. Sabemos que hay varios caminos para lograr eso. Y ahorita estamos mirando cuál es el mejor camino en esta situación, en esta coyuntura, a distancia, donde a veces ni el celular llegamos a tener o a comunicarnos con nuestros estudiantes, pero aún así, ese esfuerzo de comunicarse, ese esfuerzo de poder dar algunas orientaciones, tiene que estar justamente centrado en que cada maestro, pensando en su comunidad, en las familias que conoce, cuál es la mejor manera para trabajar con ellos. Creo que tenemos que demostrar, o sea, si los maestros lo que tienen que demostrar es que ha habido un esfuerzo por acompañar, por canalizar esas competencias, por movilizar competencias. Hace unos días escuchaba a una persona que no es maestro, que no tiene nada que ver con la educación, un economista, pero que me llamó mucho la atención y que decía, si por lo menos pudiéramos lograr que los chicos no pierdan lo ya ganado, ¿no? No pierdan los aprendizajes que ya han logrado en la escuela, y creo que hacia allí estamos apuntando todos, que los estudiantes movilicen las competencias que ya tienen de acuerdo a su grado, a su edad, y que además aprendan algo más, ¿no? Desarrollen un poco más esas competencias en los lugares, en los espacios donde están. Y antes de terminar, yo quiero felicitar a todos los maestros que han escrito sus experiencias. Sé que así como esas experiencias que nos has leído, Nadja, que han planteado los docentes de esos esfuerzos enormes que están haciendo por incluso desarrollar lectura en su lengua originaria, en su lengua quechua, por hacer
un conjunto de experiencias, hay miles que lo están haciendo, felicitarlos por eso, y además pedir también que incluso en las zonas urbanas necesitamos seguir trabajando muchísimo el tema de la interculturalidad, de la diversidad, ¿no? Todos en este país necesitamos conocer nuestra diversidad, valorarla, y es un tema además, como les decía hace un momento, una oportunidad para mirar las brechas, para sensibilizar, para construir ciudadanía desde una mirada distinta de cómo vamos a trabajar todos en las nuevas generaciones que estamos formando, personas que busquen realmente un país mucho más igualitario. Si eso logramos con esta pandemia, si logramos que nuestros estudiantes, tanto de zonas urbanas como rurales, logremos que tengamos una mayor sensibilidad frente a la diversidad y frente a las grandes brechas que todavía tenemos y las deudas históricas, habremos aprendido muchísimo con esta pandemia. Llegando ya al final de esta conversación, hay algunos aspectos que sí sería importante reforzar, escuchándolos y habiendo escuchado también las experiencias, entre ellos algunos que vamos a enfatizar. Por ejemplo, la importancia del aprovechamiento de la diversidad en la experiencia educativa y esa pertinencia de la contextualización que han llamado y que, bueno, las experiencias también nos han ido demostrando. Por otro lado, la importancia de pensarnos desde la colectividad, ¿no? Estamos conjugando al individuo y su colectivo y su comunidad constantemente, y alrededor de eso hay también muchos desafíos en torno al pensamiento crítico, a la autonomía, a la valoración del escenario de trabajo y a la valoración de la educación y del aprendizaje. Por otro lado, el sentido de la educación en el contexto rural y intercultural, la importancia de que los estudiantes puedan enganchar, digamos, articular con su realidad y con sus oportunidades es muy importante, que los estudiantes puedan sentir, ¿no? Por qué están estudiando y para qué, digamos, este derecho es tan importante defenderlo y mantenerlo en cualquier circunstancia. Tenemos un comentario de un profesor, por ejemplo, que muy preocupado comentaba que hay estudiantes que están en riesgo de deserción, ¿no? Debido justamente a esta valoración y la necesidad de trabajar, más aún en contextos, por ejemplo, del campo, donde el trabajo es probablemente la prioridad para toda la familia y, bueno, los niños incluso. Entonces, como decía también Elena, es muy importante que vamos en calma, ¿no es cierto? Vamos atentos al aprendizaje que esta oportunidad nos da, lo ha dicho Martín también. No existen recetas, efectivamente, pero sí podemos inspirarnos entre nosotros. Podemos inspirarnos entre docentes en la comunidad educativa, así lo estamos viendo, y allí quería decir que las experiencias que hemos compartido las van a tener todos los profesores y profesoras que nos están preguntando por estas experiencias, las vamos a publicar y vamos a publicar también los nombres, ¿no? de los maestros que han ido comentando en el foro para que puedan conectarse con ellos. Otro aspecto que es importante y que probablemente no lo hemos enfatizado, sin embargo, en parte Martín nos ha dado el inicio, es la importancia de la participación de los actores, ¿no? Podríamos llamar de la gobernanza del sistema, y aquí, digamos, no estamos solos, ¿no? Esto lo reiteramos en distintas ocasiones. El derecho a la educación es un desafío y es un compromiso de todos, de todas, en todos los espacios con visión territorial. Entonces, ahí tenemos también un gran desafío en el que
continuar. Bueno, ya cerrando, sí quisiera agradecerles nuevamente. Ha sido una conversación fructífera y además muy enriquecedora. Esperamos tener oportunidad de seguir dialogando, de seguir retroalimentando el foro de aprendizaje pertinente y diverso del FONDEP. Está abierto. Maestros y maestras, por favor, ingresen a la red de docentes innovadores, inscríbanse y para que puedan formar parte de una familia de más de 24,000 docentes que están inscritos y que están constantemente comentando y haciendo partícipe a los demás de sus propias iniciativas y vivencias en esta coyuntura en la que hay que aprender juntos. Bueno, en los próximos días estaremos informando de los siguientes diálogos y sobre nuestros panelistas. Les agradecemos nuevamente. Estaremos en contacto. Cerramos esta sesión. Muchísimas gracias a todos y a todas. Buenas tardes. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias, Elena, Martín. Hasta pronto. Gracias, hasta pronto. Hasta pronto.